Y ahora me toca presentar vivienda en la financiación pública en Canadá. Y bueno, Canadá es uno de esos países que, aunque se encuentra en nuestro continente americano, poca es la atención que prestamos a sus procesos sociales y económicos. Los políticos sí nos llegan, ¿no? Pero normalmente no conocemos lo que pasa en términos urbanos y arquitectónicos. Muy posiblemente por la zona que ejerce ese vecino llamado los Estados Unidos de América, que está entre nuestros dos países. De manera que este ha sido un encuentro fortuito con la ciudad de Montreal, observada con unas cajas prestadas por Manuel Martín Hernández, la vivienda de financiación pública en el siglo XX en Montreal, Canadá. Esta publicación, yo diría que es un libro de bolsillo, que tiene interés tanto para los especialistas, los que nos interesa la arquitectura y específicamente el tema de la vivienda, o también para interesados en el tema, ya que por su tamaño, por su estructura, por su edición, por el lenguaje sencillo del autor, que no demerita sus atributos teóricos y técnicos, hacen que la lectura sea no solo fácil, sino también amena. Este libro, realizado en 8 capítulos y un prólogo elaborado por el destacado teórico de la arquitectura, que es Frampton, Manuel Martín nos lleva de la mano por las calles de Montreal, ubicada en la orilla francófona de Quebec, para mostrarnos los ejemplos destacados y aportaciones de la vivienda de financiación pública quebequense. El caso de Montreal, de acuerdo a palabras del autor, es importante porque desde finales de la década de los 60 hay una eficaz oficina municipal especialmente destinada a la producción, diseño, gestión y mantenimiento de estas viviendas. A esto hay que añadir la particularidad de que por razones históricas específicas, el suelo público, y este es un tema muy destacable en toda la explicación que da Manuel Martín en el libro, ocupa lugares tanto centrales como periféricos de la trama urbana. Y esto es un tema relevante, sobre todo en un periodo con tanto, digamos, influencia de los promotores inmobiliarios que intentan apropiarse de los valores de los espacios centrales y que dejan a las clases sociales menos económicamente pudientes para que se establezcan en zonas periféricas, por lo menos en nuestro ámbito de vida, ¿no? Montreal está dividido en una dicotómica geografía, según Manuel Martín, que es el Boulevard Saint-Laurent, donde la población francófona católica se localizó al este de la ciudad y la anglófona protestante al poniente, pero a la vez tiene sus características destacadas, su carácter multiétnico. Y este es otro tema que quiero destacar, porque este carácter multiétnico y diverso precisamente genera que haya una convivencia entre diferentes estratos sociales, y esto marca otra diferencia entre nuestra realidad, en donde hay una gran fragmentación socioespacial. Entonces, el libro está dividido en 8 capítulos. Yo he traído aquí un resumen de cada uno, pero les voy a hablar de los que a mí más me gustaron, porque tenemos un tiempo limitado para darle la voz a nuestro autor. Primero, me gustó mucho el primer capítulo, donde expone las casas obreras que establecen este modelo tipológico, el multiplex, que es un conjunto de viviendas en altura al que se puede acceder por unas escaleras externas y que tiene unas características tipológicas muy interesantes que luego son replanteadas y reproducidas en otros momentos de la historia de quebequense. Otra parte que me gustó mucho, aparte de que en el capítulo 2 habla de las viviendas de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, dirigido sobre todo a los veteranos de la guerra. En el tercer capítulo, en el contexto de la metropolización de Montreal, plantea también algunos ejercicios sobre vivienda no pública, pero que son destacados en términos de la arquitectura moderna, y que tienen que ver con grandes proyectos que se hicieron a partir de la Exposición Universal de 1967 y los Juegos Olímpicos de 1976. Pero la parte que más me gustó fue el capítulo 4,
El capítulo 4, digo, el libro no tiene, o sea, todo se disfruta, pero el capítulo 4 me gustó mucho porque habla específicamente de las políticas de vivienda que se desarrollan a partir de las enmiendas a la National Housing Act en 1964, que permite a las provincias elaborar su propia legislación, con la que nace la Sociedad de Habitación de Quebec, quien será la responsable de la política pública y programas de vivienda de la provincia. Un punto importante de esta política de vivienda, de este periodo, es precisamente que estas instituciones eran encargadas de facilitar el acceso a la vivienda digna, pero en concordancia con la situación financiera y sociodemográfica de la población. Es decir, hay modelos que se orientan a ciertos sectores sociales como los adultos mayores. Entonces, aquí ya también nos habla de una intención de entender el tema de la vivienda no desde un punto de vista de su condición cuantitativa, sino de sus características cualitativas y las características que tienen que ver con la población a la que va dirigida. Otro capítulo que me gustó mucho fue el de las cooperativas, el nacimiento de las cooperativas para intervenir en la vivienda económica, que brindan asesoría técnica y ayuda para los grupos, Groups of Resource Techniques, que espero que así se diga, es muy malo mi francés, perdón, que brindan ayuda técnica y otros servicios para apoyar a dichas cooperativas. Y la parte que ya no me parece tan es relevante, pero se pierden algunos elementos aunque se retoman ciertos valores tipológicos de la vivienda que se planteaba ya en los primeros capítulos, en Multiplex, por ejemplo, ya no, estos proyectos de vivienda se caracterizan más por su masividad y por la intención, esto es importante, de rehabilitar los edificios centrales en lugar de demolerlos. Y yo creo que este es un rescate que es importante precisamente porque los elementos del patrimonio, los recursos invertidos, tanto físicos como humanos, también tienen que ver con el patrimonio. Y cuando nosotros quitamos, destruimos, estamos también en situaciones de austeridad, estamos acabando con no solo parte de la cultura, sino con unos bienes que económicamente tienen un valor. Entonces yo creo que eso también es importante destacarlo. Pues quiero decir que terminamos en los años 90 y una cosa que plantea Manuel al final es que hay una aportación de la vivienda, y estoy totalmente de acuerdo, que los modelos de vivienda social o vivienda de financiación pública que se muestran en estos ejemplos que nos da a lo largo del libro, pues pueden responder a muchas de las condiciones que desde el punto de vista teórico se están planteando sobre la vivienda digna y adecuada desde todos los organismos internacionales actualmente, y que esto ya se estaba haciendo desde los años 60 en Quebec. Entonces, los invito a leerlo y se disfruta, bueno, o sea, en 2 tardes se lee todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora. Desde luego que ese capítulo del reciclaje, de construir en lo construido y cómo desde los 60 están interviniendo el patrimonio y haciendo vivienda digna sin sacrificar el patrimonio es una de las grandes lecciones de este libro. Bueno, pues cedo el uso del micrófono al maestro Graciano Brau, a quien voy a presentar a continuación. Graciano Brau es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de Alghero, en Cerdeña, Italia. Es egresado del Máster de Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI y máster de Proceso, Proyecto y Programación por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña. En el 2014 funda el laboratorio Hábitat 21, con el cual ha ganado diferentes premios de arquitectura y urbanismo en el ámbito nacional e internacional. Actualmente es doctorando del programa en Teoría e Historia de la Arquitectura en la ETSAT, es socio del Estudio Hidalgo,
profesor de composición arquitectónica aquí en la SAC. Es fundador y coordinador con el arquitecto Álvaro Berumen del Laboratorio de la Vivienda Colectiva Contemporánea, con las siglas BICOCO, aquí mismo, en la SAC, de la cual es también coordinador de un diplomado. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada me gustaría agradecerle al doctor Martín por haberme invitado a presentar su último trabajo y felicitarle, porque realmente sí comparto que es una lectura muy amena y realmente se disfruta mucho. Y felicitar también a la maestra Arabela González, ¿no? Para, digamos, bautizar, ¿no? Esta nueva colección de Coedit de la editorial Arquitónica, ¿no? Entonces, es mi primera vez que presento un libro, no sé cómo se hace, ¿no? Voy hablando sobre lo que más me ha gustado, ¿no? de este volumen. El profesor me va a perdonar si digo algo erróneo, ¿no? Voy, de una cierta forma, a hacer un recorrido por el libro, ¿no? Muy resumido, y a detectar, ¿no? Hablar de unos contenidos, ¿no? Que me han parecido muy interesantes, ¿no? Como acabamos de comentar, el libro básicamente se estructura como en 8 partes, ¿no? Que siguen esta línea, una línea cronológica, ¿no? Una línea cronológica que empieza con la explicación un poco del contexto de Montreal, un contexto muy interesante. Ya me dio ganas de ir a visitar la ciudad, ¿no? Y empieza cronológicamente con estas viviendas obreras, ¿no? Estas primeras intervenciones del siglo pasado. Y el autor lo que hace a lo largo de toda esta línea cronológica, y esto creo que es algo muy interesante del libro, es que presenta como la situación en general y luego va presentando más en el detalle los proyectos, ¿no? Hasta que encontramos los dibujos, los planos, las secciones que a nosotros arquitectos tanto nos gustan en los libros porque nos permiten de entender realmente, ¿no? La distribución y las diferentes innovaciones, ¿no? Que al final se intentaron aportar. De las casas obreras pasamos al periodo posbélico de la Segunda Guerra Mundial, donde hay 2 proyectos muy importantes, ¿no? Dos visiones de ciudad diferentes, ¿no? Con la Benifar y la ciudad de Jardín, ¿no? Entonces, nos demuestran y nos hablan de esta cultura como muy experimental, ¿no? De allí hay el capítulo de la famosa Revolución Tranquila, ¿no? Con estas aportaciones tan interesantes debidas a la exposición del 67, la exposición universal, y luego a los Juegos Olímpicos, ¿no? El famoso Hábitat 67 de Moshe Safdie, ¿no? Que es un experimento increíble, ¿no? Por todo ese tema de buscar esta innovación, ¿no? en el tema habitacional. También pensando que este arquitecto cuando lo proyectó era muy joven, ¿no? Y que luego no se pudo dar el proyecto en su tamaño como estaba pensado por temas económicos. De allí, estamos como en los años 60-80, pasamos a los años, 60-70, pasamos a los 80, donde hay unos grandes planos, ¿no? El famoso del 10.000 alojamientos y 20.000 alojamientos, donde se entiende, ¿no? este tema de la emergencia habitacional, y se tiene que responder con planes, digamos, muy amplios para llegar a los años 90, donde hay nuevas políticas, nuevos concursos, etcétera, ¿no? Bueno, hice como una especie de ejercicio, es decir, ok, aquí tenemos como toda la parte cronológica, que realmente aquí la tenéis muy bien descrita, pero intenté como sacar unas palabras clave, ¿no? Como si yo tuviera que escribir un ensayo sobre este libro, ¿no? Un abstract. Pues son unos conceptos muy importantes que aprendemos, ¿no? Seguramente un primer concepto es el concepto de domesticidad, ¿no? Lo que se puede notar en todos los proyectos que analiza el doctor Martín es que al final todas esas políticas, todos esos concursos, esos planes, incluso todos los proyectos que se presentan, el mismo Kenneth Frampton, ¿no? Reconoce que muchos arquitectos de los cuales se presentan los proyectos son grandes arquitectos, hacen intervenciones muy interesantes, pero están muy pocos conocidos. Por lo tanto, este libro también tiene el mérito, ¿no? De poner negro sobre blanco los nombres y los responsables de esos proyectos, ¿no? Que muchas veces en los grandes libros de la historia de la arquitectura no entran, ¿no? A cambio, es importante reconocerle el mérito, ¿no? Y entonces el tema de la domesticidad, es decir, implementar planes, implementar proyectos, realizar proyectos conjuntos que cuiden la dimensión doméstica de la vivienda, ¿no? Tanto en los interiores, ¿no? Cuanto en la relación que esos proyectos tienen con la ciudad, ¿no? Con la construcción de toda una serie de espacios que nosotros llamamos espacios intermedios,
de los espacios que conectan el interior, el espacio más privado, el espacio más íntimo, con el espacio público, ¿no? Con la dimensión comunitaria, ¿no? Y a lo largo del libro van a encontrar diferentes proyectos con sus planos donde se entiende, ¿no? Como este gradiente espacial y cómo es interesante. Por lo tanto, domesticidad y la búsqueda de la domesticidad sería la primera palabra. La segunda sería el tema de la rehabilitación, ¿no? Y me ha dado mucho placer ver lo que aquí ya lo estaban planteando en los años 60 y 70, porque en mi experiencia, la última investigación que hicimos en Barcelona sobre las políticas habitacionales, ¿no? Una de las herramientas que se implementó era la herramienta de la rehabilitación, ¿no? Del tejido de lo que ya existe, incluyendo también otro factor que aquí está muy bien explicado. Aquí en el libro explica que al final la institución pública lo que hace es rehabilitar viviendas, digamos que tienen valor patrimonial, en el caso de Montreal, pero cuidando el hecho que después de la rehabilitación los mismos inquilinos vuelvan a habitar los mismos espacios manteniendo el mismo alquiler. Eso lo digo porque el tema de la rehabilitación muchas veces, sobre todo en las ciudades que son muy turísticas, lo usan los dueños de los edificios para echar afuera, ¿no? Los inquilinos, porque al final la rehabilitación es ruido, problemas, y ya luego que no se regresen. Entonces, esta medida, de una cierta forma, que ya en Montreal se aplicaba en los 60-70, en Barcelona ha llegado el otro día, ¿no? En la primera legislación de la Colau, donde se modificó la normativa para que el dueño no pueda echar la gente a la calle, ¿no? Entonces, la primera, domesticidad, y la segunda, rehabilitación. Otro tema que creo que es súper interesante y se ve, ¿no? La conciencia que tuvo la administración pública es el tema de la investigación. Es decir, este libro es una investigación, pero hay que reconocer, y el autor reconoce, que al final las mismas instituciones de Montreal lo que hacen es producir investigación sobre sus propias formativas, sus propios planes, ¿no? Para entender a día de hoy son diferentes y necesitan diferentes tipos de espacios, y uno sobre, digamos, esta unidad de convivencia diferentes, ¿no? Como personas ya adultas, mayores, etcétera, ¿no? Otro tema que creo que se puede rescatar, que es muy importante, es el tema de acceso y tenencia de la vivienda, ¿no? El libro habla de cooperativas, ¿no? Habla de esos conjuntos de personas, de entidades sin fines de lucro, que al final consiguen, ¿no? Acceder a una vivienda que no esté en el libre mercado de la venta o del alquiler. Todos estos conceptos creo que se pueden resumir o son partes, digamos, de un proceso muy virtuoso que se dio, que es entender la vivienda colectiva como proyecto urbano, ¿no? Entender que lo de la vivienda colectiva no es simplemente el proyecto de un edificio, de un conjunto que puede salir, digamos, muy bien, sino que es el resultado de un proceso mucho más virtuoso, mucho más amplio, de un horizonte mucho más complejo que tiene que ver con políticas, con planes, con proyectos, incluso con una conciencia social, ¿no? De la parte política y de la población, ¿no? Por lo tanto, le felicito mucho al autor y realmente creo que este pequeño libro, pequeño de formato de bolsillo, pero realmente muy lleno de contenido, nos puede como desafiar, ¿no? A quien le gusta, a quien le interesa el tema de la vivienda, a profundizar en estos temas para entender que realmente muchas cosas reinterpretadas, contextualizadas en los diferentes lugares, ¿no? Como podría ser aquí en México, realmente podrían dar lugar, ¿no? A una ciudad mucho más democrática y inclusiva, ¿no? A un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciano. Bueno, agradecemos mucho tus palabras, pero ahora me gustaría pasar el micrófono al padre del niño que hoy bautizamos, que es el libro de financiación pública, el doctor Manolo, a quien, para quien no lo conoce, lo voy a presentar. Manuel Martín Hernández es doctor arquitecto, catedrático jubilado y profesor honorífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Actualmente es profesor huésped del CUAD y miembro de INCiudades, Universidad de Guadalajara, México. Es también miembro de la Academia de Bellas Artes de Canarias y de ICOMOS México.
Ha sido Visiting Scholar en las universidades de Columbia, Nueva York, y McGill en Montreal. Obtuvo 3 reconocimientos nacionales españoles a la investigación y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos. Ha publicado, a partir de este momento podría decir la lista de libros que ha publicado, que son un montón. No los voy a decir, porque son un montón, pero ha trabajado mucho en la reconstrucción de centros urbanos, el libro, los más famosos, por ejemplo, La casa en la arquitectura moderna, donde yo te conocí. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen sus publicaciones. Voy a mencionar pocas. La casa en la arquitectura moderna, en Barcelona, publicado en Barcelona. Visiones del hábitat en América Latina, publicado en Barcelona en el 2018. Y bueno, con esos voy a comentar. Para cerrar, que ha colaborado en libros y revistas especializadas en temas de teoría y crítica de la arquitectura y la ciudad, arquitectura doméstica y patrimonio arquitectónico. Ha redactado inventarios del patrimonio arquitectónico y diversos documentos para el planeamiento municipal en Canarias, así como el Plan Maestro de Antigua Guatemala, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Bueno, habría muchas más cosas que platicar del doctor, pero queremos escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Arabella por la presentación y por haber permitido que esto fuera posible. Maruca de la Torre, también gracias por cedernos este lugar para poder reunirme con tantos amigos a los que hacía más de un año que no veía en directo, nada más que en chiquitito, si había suerte en una pantalla, pero bueno, ahora estamos todos aquí. Es una alegría enorme, ¿no? Más que por presentar el libro, por poder estar con todos ustedes. Tengo que decir que para este estudio se contó con una ayuda del estudio canadiense del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, a través de la Embajada de Canadá en España. Para la publicación se contó con fondos del ProSMI de la Universidad de Guadalajara, y además quiero agradecer especialmente la ayuda que me prestó el personal de la Sociedad de Habitación de Quebec y de la Oficina Municipal de Montreal, que me dejó toda la información que aquí pueden ver en este libro, ¿no? También a la Universidad de McGill, en donde estuve de sabático, el profesor Alberto Pérez Gómez, el Centro Canadiense de Arquitectura, que cualquiera que esté investigando algo tiene que pasar por ese lugar y conocer Montreal de camino. Por supuesto, Adriana, Graciano, Lili, que hizo la edición. Y quiero además dedicar esta presentación, ya que es el primer acto público, ¿no?, en el que estoy, a una amiga, compañera, profesora de la Universidad de Las Palmas, que falleció hace 2 semanas, Teresa Morós, y bueno, vaya mi recuerdo para ella. ¿Por qué este libro? Este es un tema que a mí creo que si tiene sentido esta reunión de hoy, es para intentar explicar por qué ha surgido este libro. Durante mi sabático estuvimos en Montreal, Betty y yo, una estancia que habíamos iniciado en Nueva York con Kenneth Hampton. Mi agradecimiento a él además, porque fue quien hizo el prólogo de este libro, con la intención de recopilar información para escribir un libro que ya se publicó, La casa en la arquitectura moderna, que Adriana justamente estuvo en ese momento presentándolo también con ocasión de la feria de la FIL del 2014. Aquel libro lo escribí porque no existía. Es decir, yo quería tener aquel libro canadiense de arquitectura, me permitió alcanzar mucha información. Una vez aquí en Montreal comprobé en torno a la vivienda pública, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Además, la provincia francófona de Quebec, a la que pertenece Montreal, ha desarrollado una serie de políticas específicas muy interesantes, y además la ciudad de Montreal tiene una oficina municipal también muy interesante, preocupada y además proyectando activamente vivienda social. Por lo tanto, con toda esa información,
nos fuimos a casa y ahí estuvo guardada durante un tiempo hasta que la oportunidad de poder pasarla a limpio es lo que hizo posible este libro. Bueno, voy a compartir. ¿Sí se ve, supongo? Sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, Montreal es una isla que ha estado siempre entre. Es decir, está primero su realidad geográfica, una isla situada entre el río San Lorenzo y la Riviera de Bray, que es esta que vemos acá. La región fue amerindia francesa tras la ocupación, fue luego inglesa, ahora ya es independiente, aunque pertenece a la corona, a la Commonwealth. La ciudad se fundó como Ville Marie, como Villa María, en 1642. En este plano de 1825, el plan Adams, estamos viendo aquí la zona en donde se fundó la ciudad. Y esta fecha de 1763 es la fecha en que pasó a manos de los ingleses. Como digo, desde 1931 es miembro de la Commonwealth y a lo largo de todo ese siglo y del siglo presente no podemos olvidar la presencia poderosa del vecino Estados Unidos. Una característica de la ciudad la vemos claramente en este plano. Es un plano de finales del siglo XIX, en donde vemos hacia la zona inglesa. Y ya están viendo qué diferencia arquitectónica tan importante hay entre una zona francesa que protege su patrimonio y reconoce la importancia de la arquitectura del siglo XIX, y a partir de la calle Saint Laurent, que está allá, claramente la ven porque después de la calle hay edificios en altura, en la zona inglesa que llamaríamos desde México también zona gringa. Otra de las cosas que me llamó poderosamente la atención, es que muchos de los edificios que yo cito en el libro, los estamos viendo aquí a la derecha, se encuentran en el centro histórico. Muchos de ellos están en el centro histórico, que es este área de acá. Otros muchos están en la zona de Hochelag-Maisonneuve, que es un antiguo barrio obrero con arquitecturas de este tipo que ahora veremos, de finales del siglo XIX, principios del XX, que están ahora rehabilitadas y que están más allá de toda una zona industrial. Fue una zona industrial, ahora es un área residencial que estaba entre la zona histórica y el barrio obrero. Bueno, pues el que haya vivienda social en el mismo centro histórico de la ciudad me parece que también es un tema interesante. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue el hecho de que en una misma colonia encontrásemos vivienda social, vivienda burguesa y vivienda de alto standing. Por lo tanto, tampoco hay en Montreal una división geográfica por clase social, como sucede en otras muchas ciudades, sino que aquí, y esto llama realmente poderosamente la atención, conviven en la misma colonia. Bueno, en esta zona de Hochelag-Maisonneuve que veíamos al norte, aparece esta primera vivienda obrera. Esto que están viendo es vivienda obrera, que ofrece una imagen muy parecida a la de los grandes hoteles residenciales del centro de Montreal, y tienen una distribución muy interesante. Es lo que se llama el multiplex. Es una tipología arquitectónica tan importante
que, como ya han comentado mis compañeros, mucha de la arquitectura posterior, finales del siglo XX, incluso del siglo XXI, repite los mismos tipos arquitectónicos. A la planta inferior se accede directamente desde la calle y luego hay una escalera metálica exterior que llega a esta pequeña plataforma que tiene dos accesos a los lados para la vivienda que corresponde a ese nivel, y esta puerta central lleva a una escalera que conduce a las viviendas del nivel superior. Bueno, este esquema tipológico que aparece repetido, por ejemplo, en este conjunto, todo esto es patrimonio, todo está protegido, este conjunto de la Rue Joliette, que tiene todos los elementos de comunicación al exterior, y estas balconadas que vemos aquí son espacios semipúblicos. También es una característica importante en este conjunto. Durante la Segunda Guerra Mundial ya encontramos este proyecto de ciudad-jardín en la tradición de la ciudad-jardín inglesa y norteamericana, estadounidense, Canadá en Norteamérica también. Esto es un barrio obrero que se proyecta para celebrar el tricentenario de la fundación de la ciudad de Montreal. Abajo vemos ya, después de la Segunda Guerra Mundial, las primeras promociones de vivienda social, en este caso para los veteranos que vienen de Europa, y a la derecha el primer proyecto que se hizo de conjunto residencial, adoptando directamente las enseñanzas de Le Corbusier. El bloque a Redonde, que tiene esta forma en planta, es justamente la que Harold Doran recoge para su proyecto que vemos también aquí en la axonometría inferior. Si se dan cuenta, desde el principio, las soluciones arquitectónicas, las plantas, son tremendamente generosas. Es decir, aquí estamos viendo una vivienda social, vivienda obrera, con 4 dormitorios. En este caso son 3 dormitorios. Y este es el modelo habitual, no solo en este conjunto arquitectónico. Rápidamente, en 1957, gracias a las modificaciones a que se está sometiendo la Ley Nacional de Vivienda de 1948, empezamos a encontrar operaciones de intervención para sustituir edificios de vivienda obrera en muy malas condiciones, sustituirla por lo que en esta imagen estamos viendo que es la ciudad moderna. La ciudad moderna aparece, por lo tanto, en los años 50, 60, pero, insisto, Habitación Jean Mancé, este conjunto arquitectónico, está en el centro histórico de la ciudad. No tenemos que irnos a la periferia, 20 kilómetros más allá, sino que tenemos que caminar 100 metros desde la catedral para encontrar este conjunto arquitectónico. Hay edificios en altura, aquí los estamos viendo, que son también gracias a las reformas contemporáneas de la ley, son para adultos mayores autosuficientes. Y luego hay edificios en 2 alturas, aquí vemos la solución de la vivienda en 2 plantas, y edificios en 3 alturas, con una vivienda en planta baja y otra en dos plantas en el nivel superior. En el momento de lo que se llama la Revolución Tranquila, que también te referías a ella, hay 2 acontecimientos casi contemporáneos. Por un lado, la Exposición Universal del año 67, perdón. Desde aquí estamos viendo lo que fue en su momento el pabellón de Estados Unidos de Buckminster Fuller y Shoji Sadao, que ahora continúa en pie, ya con otro uso,
Y a la derecha estamos viendo el Estadio Olímpico de las Olimpiadas que se celebraron en 1976. El edificio no se llegó a terminar en ese momento. La torre se terminó y la cubierta plegable se terminó el año 87. Y, por cierto, el préstamo, la financiación se acabó de pagar hace apenas 10 años. Esas son las ventajas de conseguir una Olimpiada para tu ciudad, que está toda la vida pagando. Bueno, contemporáneamente a este momento hay dos arquitecturas que estas sí están en todos los libros de historia de la arquitectura. Por un lado, una serie de edificios de vivienda que hizo Mies van der Rohe, ya muy mayor, con la colaboración de arquitectos locales, que son viviendas que continúan con una tradición residencial que se inicia en los apartamentos Promontory de Chicago, continúa con Lafayette en Detroit, Highfield en Baltimore, y que, bueno, responde al esquema ya casi tradicional, habitual, de la vivienda en bloque laminar, en altura, de Mies van der Rohe, con varias soluciones en 1, 2, 3 dormitorios y un esquema en caracol que mis alumnos, que están todos por ahí, saben muy bien a lo que me refiero. El otro, que también es bien conocido por ustedes, es el Habitat 67, que fue el resultado formal de un proyecto fin de carrera. No sé si algunos de ustedes han conseguido construir su proyecto fin de carrera, pero Satie sí que lo consiguió. Lo que en principio iban a ser 20.000 viviendas, pero al final se quedó solo en esto porque el proyecto fin de carrera salió enormemente caro y era vivienda social. Ahora mismo los propietarios se quedaron con las viviendas, compraron, estaban rentando, compraron. Y bueno, es un esquema, por otro lado, magnífico, con una serie de cajas modulares prefabricadas, como pueden ver aquí, que son montadas en el lugar, en esquemas domésticos con planta en L, que siempre dejan un gran patio privado. Esas L's se superponen y se van componiendo con otras en un esquema que se realizó además en un momento en que no existían los programas de computadora. La imagen final, como pueden ver en las dos fotografías abajo, a mí me parece que es muy atractiva. Y bueno, este conjunto pertenece con todo derecho a la gran historia monumental de la arquitectura moderna del siglo XX. En estos años se funda la Sociedad de Habitación de Quebec. También aparece la Oficina Municipal de Habitación de Montreal entre los años 67 y 69, y es el momento en que se levanta esta serie de islotes, que así se llaman, islotes Saint-Martin, en una de las colonias, uno de los barrios importantes de Montreal, que fue un barrio burgués. Luego se degradó y a partir de estas operaciones empezó a recuperar la importancia perdida, pero es una operación con vivienda social. Entonces, bueno, aquí están viendo algunas de las soluciones arquitectónicas en 2 dormitorios, 3, un solo dormitorio, en esquemas, digamos que de resolución habitual de las plantas arquitectónicas. Dentro de esta operación se incluyó la restauración y rehabilitación de 2 hileras de vivienda del siglo XIX, que son las que estamos viendo aquí abajo. Por lo tanto, edificación nueva, recuperación social, recuperación económica, restauración. Esta, digamos que es una situación habitual en todas las grandes operaciones arquitectónicas de este momento.
También es el momento de Habitación Boys View, que está junto a los edificios olímpicos. Es un edificio muy interesante, funcionalmente hablando, porque si se dan cuenta, en este bloque de vivienda, donde vemos dos unidades de escalera, hay dos viviendas a un lado y otro, con una distribución muy curiosa, ¿no? La entrada se produce por acá, se entra a la sala de estar, de la sala de estar al distribuidor, donde hay 3 dormitorios, allá está la cocina, y desde este distribuidor arranca una escalera privada que lleva a la planta superior, en donde hay otro dormitorio que abre al pasillo semipúblico general, de la distribución general. Por tanto, tiene un acceso independiente y además en esta planta superior, que ya serían solo 2 dormitorios con acceso desde la meseta de escalera, vemos como desde la otra meseta de escalera se entra también directamente una entrada de servicio a la cocina. Por lo tanto, son viviendas con múltiples distribuciones, con múltiples accesos, que al llegar arriba, ya con 3 dormitorios, continuando con esta escalera de un solo tiro, siempre recuerdo, creo que era Ranco que decía que las escaleras que dan vueltas son estúpidas. O sea, cuando uno va subiendo y llega a la pared, tiene que dar media vuelta y seguir subiendo, es una situación estúpida. Las escaleras siempre tienen que estar en línea. Ver de dónde vas a dónde llegas. Bueno, debe ser una butad, pero este edificio cumple con lo que se decía. Y aquí llegamos a uno de los momentos más interesantes, ya se ha insistido en ello, que es el momento en que en una colonia bien importante de Montreal, céntrica, en la zona inglesa de Montreal, en Milton Park, se decide de pronto sustituir estos edificios de finales del siglo XIX, principios del XX, por edificaciones de este otro tipo. No estoy hablando de Guadalajara, estoy hablando de Montreal. Y en esta situación fueron precisamente los habitantes del barrio los que se opusieron a esta operación. Este es un tema que incluso se trata teóricamente, ¿no? Difícilmente se puede proteger el patrimonio si los ciudadanos no son los que impulsan esas operaciones de protección. Y en este caso se contó con una oficina fundada en ese mismo momento, Patrimonio Montreal, por Phyllis Lambert. No sé si conocen a Phyllis Lambert. Es una arquitecta, por lo tanto, menos conocida que si fuera arquitecto, pero Phyllis Lambert es un personaje fundamental, no solo para la historia de la arquitectura moderna de esta segunda mitad del siglo XX en Canadá, sino también en Estados Unidos y concretamente en Nueva York. Fue Phyllis Lambert la que consiguió que su padre, Samuel Brofman, que era el propietario de la destilería Seagram, encargara a Mies van der Rohe la Torre Seagram, uno de los edificios no solo más importantes de la modernidad neoyorquina, sino posiblemente de la modernidad mundial. Consiguió también que el papá encargara a Mies van der Rohe el Dominion Center en Toronto, que fue el modo como Mies entró en Canadá. Y pudo hacer los edificios que acabamos de ver en la Isla de las Monjas. Bueno, pues como digo, fue el gran momento de la intervención sobre el patrimonio, porque entre la Oficina de Montreal, Patrimonio Montreal y los habitantes de la colonia consiguieron frenar el proyecto, que quedó reducido a las 4 esquinas en un cruce de calle, y todas las demás viviendas se pudieron restaurar. Las compró el municipio, las restauró, las puso en renta, y los rentistas
poco a poco han ido recomprando esas viviendas, casi todos por medio de cooperativas. Aquí estamos viendo algunos de estos edificios. Estos edificios son verdad muy interesantes, de planta muy estrecha, muy profunda, con un jardín casi siempre posterior, y que siguen la tipología que ya les comenté antes de los 3 niveles de vivienda, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, una de las cooperativas, precisamente, con proyecto de 2 grandes arquitectos montrealenses, Fish y Stanley. Esta fue otra gran operación dentro del mismo, de la misma iniciativa, y en este caso lo que se hizo fue rehabilitar un monasterio de monjas, ya abandonado. Las monjas lo habían vendido a la provincia de Quebec, y eso es lo que hizo posible esta gran operación, en donde hay vivienda social, escuelas, vivienda de renta, vivienda de propiedad, una serie de usos sociales, culturales, dentro de un edificio completamente restaurado. Esto, la verdad es que son cosas que me emocionan, ¿no? Sí, pero además, patrimonial, etc. Sí, sí, híbrido a tope. Dan Hallanu es uno de los grandes arquitectos también de Montreal. Hay una monografía hecha por Kenneth Frampton sobre este gran arquitecto. Aquí estamos viendo una de las operaciones de vivienda. Esto es, hay múltiples edificios de este tipo. Son viviendas para personas de la tercera edad. Viviendas mínimas con sala de estar, dormitorio, cocina, paseo, y una serie de usos colectivos que se desarrollan en las primeras plantas. Richard de la Riva y Lagacé ganaron un concurso en donde recuperaron completamente la tradición del multiplex en estos edificios de vivienda en 3 alturas, en donde hay una vivienda en planta baja, digamos de traza habitual, como están viendo aquí, y luego la escalera exterior llega a la vivienda en 2 alturas, que está en el nivel superior. Vean que a las viviendas de 2 alturas no las llamo duplex, porque la diferencia entre una casa en 2 plantas y un duplex es que en el duplex siempre hay un espacio interior compartido. Piensen en las viviendas de Le Corbusier, por ejemplo, para que vean cuál es la diferencia entre un duplex y una vivienda de 2 plantas. Perdón por la particular. Continuamos. Este también es una gran intervención arquitectónica urbanística, es decir, no solo se está resolviendo vivienda colectiva, sino que además se está generando ciudad, que yo creo que es también una de las características fundamentales que ya se destacaban antes. Las viviendas son habituales, de distribución habitual, más allá de la particularidad de que tiene 2 cajas de escalera, unas escaleras que dan acceso a unas viviendas. En este caso, por ejemplo, se entra por acá, como pueden ver, y en este otro caso, la escalera permite la entrada por este otro punto. Las plantas son exactamente iguales, pero los accesos se establecen por 2 puntos. La habitación de Juan es otro conjunto arquitectónico para personas de la tercera edad. También viviendas mínimas. Casi todos estos edificios fueron premiados, ya fuera por el Colegio de Arquitectos o por concursos de arquitectura que celebra el municipio o la provincia de Quebec. Terminamos viendo ejemplos con este de Place Laureat, en donde también se desarrollan edificios de diferentes distribuciones en un conjunto en 4 y 5 alturas, que este numerito que aparece después del nombre del edificio tiene que ver con diferentes intervenciones que se van estableciendo a lo largo de una misma colonia. En una esquina,
en un lugar en donde se pueden colocar 2 viviendas por planta, otra donde se pueden colocar 4. Entonces los mismos arquitectos van desarrollando diferentes proyectos en diferentes espacios que permiten una vez más entender cómo la vivienda social se está colocando en la ciudad compacta, en la ciudad ya establecida. Bueno, hay una gran crisis entre a principios de los años 90, una gran crisis financiera a partir de 1993, que impide seguir financiando vivienda. En ese momento, estas grandes corporaciones oficiales lo que hacen es gestionar la vivienda existente, operaciones de mantenimiento, pero eso no evita que a lo largo del tiempo siga habiendo operaciones de investigación como, por ejemplo, analizar el caso de la vivienda flexible o seguir proponiendo modelos diferentes para la vivienda de los mayores. Todavía hoy sigue siendo esta oficina de vivienda e hipotecas sigue siendo muy fuerte, sigue investigando, sigue proponiendo, por ejemplo, todo un programa de 10 años entre 2020 y 2030, en donde se defiende una vivienda que sea nuestra, que sea grande, que sea peliaguda, que sea audaz y que sea objetiva. Hace relativamente poco, Madden y Marcus publicaron un libro en defensa de la vivienda, un libro absolutamente recomendable, por cierto, está traducido, como pueden ver en su cubierta, en donde habla de cuáles podrían ser las posibles direcciones para solucionar el problema de la vivienda. Ellos estudian sobre todo el caso de Estados Unidos, concretamente el caso de Nueva York. Peter Marcus es profesor en la Universidad de Columbia, y ahí proponen una serie de temas: desmercantilizar la vivienda, mejorar la vivienda de titularidad pública, privilegiar a los habitantes, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ya se hizo durante toda la segunda mitad del siglo XX en Montreal. Por eso me parece que era un caso interesante. Me parece que había que escribir de eso porque había análisis sociológicos, políticos, económicos, pero como sucede casi siempre, muy poco de arquitectura, y yo espero contribuir con este librito a que haya más información acerca de un momento arquitectónico y urbano que me parecen apasionante y de un enorme valor pedagógico. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Damos espacio para un par de preguntas, ¿les parece? Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Anímense. ¡Ay! Hola, ¿qué tal, Manolo? Hola. Yo tengo una pregunta, no sé muy bien cómo estructurarla, pero ¿consideras que en México o en Guadalajara hay algún acierto de estos diseños arquitectónico-urbanos? ¿O bajo qué parámetros tú considerarías que el diseño así al mismo tiempo arquitectónico-urbano funciona? O no sé si tenga sentido, es que me llamó mucho la atención como que en tu libro, pues aquí estás comentando, porque no he tenido la experiencia de leerlo, pero pues que este diseño precisamente se hace como en dos sentidos, ¿no? Y que no pasa a lo mejor, no sé si en México, en Latinoamérica, no sé a qué se debe. Entonces, me gustaría saber. Gracias. Gracias, Moni. Yo creo que en México, y este es un tema que no es muy conocido fuera de México, y debería serlo, fue muy interesante todo lo que pasó en materia de vivienda social, sobre todo en Ciudad de México, con todos los proyectos de los multifamiliares.
Él dice que, lo dice en su revista en Arquitectura México, mientras estaba construyendo el Centro Miguel Alemán, dice, ¿por qué todo el mundo habla de la unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier? ¿Por qué todo el mundo habla de Le Corbusier y nadie habla de mí? ¿No? Dice Mario Pani. Algo bastante Mario Pani, por otro lado, ¿no? Pero toda esa arquitectura que se produce en Ciudad de México en ese momento me parece importantísima, ¿no? Y aquí, en el caso de Guadalajara, yo creo que el caso más interesante es el de Alejandro Sanz, exactamente. Porque también ahí se está planteando, bueno, en dos ejemplos diferentes, el caso de la vivienda autoconstruida, o sea, la vivienda que puede producirse a lo largo del tiempo, y luego la construcción urbana y arquitectónica simultánea en una colonia que me parece que también espectacular, ¿no? Atemajac, exacto. Todos estos edificios que acabamos de ver en Montreal, muchos de ellos estuvieron en peligro de caer en los años 90. A diferencia de otros lugares del mundo, aquí lo que se hizo fue toda una operación de restauración en proyectos que además ganaron un premio de intervención en el patrimonio. Muchos de estos conjuntos que acabamos de ver son patrimonio municipal o provincial, y yo creo que también eso es una lección importante. Hola, maestro, un gusto verlo. Yo respecto a su exposición y estar observando, digamos, esta visión de la arquitectura, en este caso popular, que luego dialoga mucho con el espacio, ¿no? Y con la calidad del espacio. Todo este modelo de vivienda que ha estado exponiendo creo que tiene un componente muy importante y que quisiera que usted pudiera opinar sobre ello, que es la responsabilidad del Estado respecto a la construcción de la vivienda, que creo hoy en día en México, si bien existe la figura de las reservas territoriales, el Estado mismo, aunque cuenta con una estructura de representación institucional, de fondos, hoy en día se encuentra limitado a financiar y los gobiernos autorizar, ¿no? Entonces, no sé qué opinas si la vivienda como derecho humano ha sido acertado el trasladarlo de todo a un negocio que es privado, como ha sucedido con la movilidad, y que esto forme parte de las consecuencias de lo que hoy en día sucede en México, ¿no? Y que actualmente el Instituto de Vivienda está dedicado a la recuperación de tanta vivienda abandonada, ¿no? Es que la ley de vivienda, la ley nacional de vivienda canadiense, la primera fue del año hizo que casi al mismo tiempo que se aprobó la primera ley, se aprobara la creación de una oficina canadiense de vivienda e hipoteca, que fue la que gestionó la puesta en marcha de la ley. Pero luego aparece y la Oficina Municipal de Montreal. Y entonces sucede una cosa absolutamente maravillosa que no suele suceder, que es que la organización nacional, la provincial o estatal, diríamos aquí, y la municipal trabajan conjuntamente y de acuerdo. Es que si eso no se hace, ninguna de estas cosas que acabamos de ver hubiera sido posible.
Por tanto, hay una responsabilidad política, que al final estoy de acuerdo contigo en ello, que si no existe, y no existe esa coordinación más allá de partidos políticos ni de guerras políticas, si no existe una preocupación profunda por el asunto que tienen entre manos, que es producir vivienda económica, accesible, como se dice allá, ¿no? La habitación a los modiques. Si no se hace ese tipo de operaciones, poniendo de acuerdo a todos los que están implicados, es imposible. Y en este caso, además, también el Colegio de Arquitectos, lo digo porque tiene que ver con el Colegio de Urbanistas, el Colegio de Arquitectos también está implicado, organizando concursos y poniendo en marcha iniciativas. Es que si no es imposible, creo. ¿Alguna otra pregunta? Para ver al minuto a dos, pero creo que aprovechando el foro existente, puede alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, en lo que hacen la pregunta, yo quiero hacer una reflexión que tiene que ver con el valor pedagógico que tiene este tipo de documentos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a voltear a Europa, a voltear a Estados Unidos y no voltear a ver otras realidades que nos dejan muchas enseñanzas. Pero incluso no volteamos a ver a México, ¿no? Y eso se lo digo porque recién en la materia que doy de principios urbanos para el proyecto arquitectónico, uno de mis estudiantes, que es de Tala, me mostró un conjunto de vivienda pública financiado en los años 50 por el ingenio de Tala, de un valor arquitectónico y urbano tan relevante que yo dije, no puede ser que esto no se conozca. Entonces, esas son las cosas que yo creo que quedan pendientes en nuestro contexto para poder realmente mirarnos a nosotros mismos desde nuestras condiciones políticas, que no son fáciles, dentro de nuestras condiciones sociales y económicas, que tampoco son fáciles, pero que yo creo que hace falta una vuelta a revisarnos en nuestra historia, ¿no? Mario Pani es un ejemplo, yo no sé si han visto la película de temporada de Patos, pero que muestra precisamente cómo se viven los edificios multifamiliares, o bueno, el propio Rojo Amanecer, ¿no? Que plantea el Tlatelolco en el momento del 69, ¿no? Entonces, ese tipo de historia, solo los del centro del país están rescatados, o sea, Ciudad de México, o sea, llámese Ciudad de México. Yo creo que qué bueno que tenemos aquí a Manuel, porque ya lo comprometí para irnos a Tala, ¿no? Porque precisamente es necesario rescatar esos ejercicios que nadie los conoce. No, incluso podemos hacer un poquito más de propaganda. Elizabeth Rivera, que está por aquí, y un servidor hicimos un libro sobre la arquitectura tapatía, metiéndonos en el archivo histórico y sacando estaba a la luz, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay que investigar, hay que mirar primero qué hay en casa, ¿no? Luego ir a ver qué hay qué pasa con los vecinos. Porque si Kenneth Hampton hizo el prólogo de este libro, cosa que le agradezco enormemente, fue justamente porque los arquitectos de Montreal, de Canadá, no se conocen. Él ahora en la última versión de Historia Moderna de la Arquitectura, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, en la última versión ya aparece arquitectura de Canadá y de otros muchísimos sitios, ¿no? Pero es que solo se conoce Europa, Estados Unidos o Europa. Y mira que tenemos en América Latina muchísimo donde aprender sobre todo. Bueno, recuperando un poco las intervenciones de la doctora Lea, de Perla, de Mónica, lo que nos has comentado, Manolo, no he leído el libro, lo voy a leer con mucho cuidado, pero yo quisiera saber si en la investigación
está la presencia del pensamiento de los arquitectos o de las personas que estuvieron detrás de los proyectos, porque eso sería también, y si no está presente ahí, me gustaría saber, si me pudieras comentar algo de ello, sobre recuperar esta postura tan perdida, tan desdibujada, sobre la cuestión del valor social del arquitecto o de la disciplina, que se ha desdibujado en los escenarios del neoliberalismo nacional, sabemos que se está desdibujando, pero todos esos ingredientes estaban presentes en aquella modernidad, en donde había grandes intelectuales, grandes arquitectos, pero había también grandes políticos. Esos conjuntos llevan el nombre de las figuras. En donde la figura del arquitecto, el arquitecto que entiende que su trabajo es un servicio social y no tanto una operación arquitectónica de prestigio, dicho entre comillas, eso que efectivamente es un tema que se ha ido perdiendo, en algunos lugares se ha perdido definitivamente, es lo que puede marcar la diferencia también entre operaciones de este tipo que acabamos de ver, en donde ya comenté que el Colegio de Arquitectos en Montreal, bueno, el Colegio de Arquitectos quebequense, tiene una presencia importante, porque no han abandonado, al menos no en la época que yo estudié esta arquitectura, hasta finales del siglo XX, no habían abandonado esa sabiduría de la arquitectura como un servicio social. Por lo tanto, también hay pedagogía, como decía Adriana ahora mismo, que nos ayuda a los profesionales a pensar la profesión de otras maneras. Y eso para una escuela de arquitectura me parece que también es un debate interesante. Bueno, si no hay otra pregunta, de todos modos sé que va a haber muchas y ya ahorita que los invitemos a tomar una cervecita ya con el impuestito puede haber muchas más preguntas. Entonces no me queda más que agradecerles mucho su presencia, desde luego a los presentadores, a Adriana, Graciano y al autor. Y sobre todo ustedes que se han animado a venir a nuestra primera reunión después de este periodo de semi-encierro. Y quiero aprovechar que está aquí Maruca, porque me parece muy interesante lo de Tala. ¿Por qué no vamos y organizamos que les organice una ruta para ver ese ejemplo de vivienda? Ya somos 3, 4, 5, 6. Ya hay organicemos una ruta a ver la vivienda popular de Tala de los 50. Y bueno, pues acabamos. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes que también pudieron venir a acompañarnos y los invitamos a una cervecita y aprovechen que está aquí Manolo para que les firme y les autografíe su ejemplar. Gracias.